Preside esta conferencia de prensa la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Nos acompaña también y damos la bienvenida a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassmann-Silberman, la secretaria ejecutiva del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra Violencias, Alicia Leal Puertas, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano, la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, Paulina Telles Martínez, la directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Rocío García Pérez, y la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Luz Beatriz Rosales Esteva. Para dar inicio, pido respetuosamente a la Secretaria de Gobernación si nos da un mensaje introductorio. Muy buenos días, todavía días a los medios de comunicación. Muchas gracias por estar aquí presentes. Como cada fin de mes, estamos rindiendo un informe sobre el avance que hemos tenido en esta Estrategia Nacional de Protección Integral a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultas mayores. El día de hoy, como ya lo dijo el director de Comunicación Social, Omar Cervantes, nos acompaña varias funcionarias que tienen bajo su responsabilidad temas muy sensibles, como es obviamente la presidenta de InMujeres, Nadine Gassmann, está también con nosotros y les voy a dar el uso de la palabra de esta forma. La directora del DIF Nacional, Rocío García, también está el Indesol, Luz Rosales, que también le voy a dar el uso de la palabra, Paulina Telles, como titular de la Unidad de Fortalecimiento al Sistema de Justicia, nuestra comisionada nacional de CONAVIM, Fabiola Alanís, quien también va a hacer uso de la palabra, y la representante de la presidencia del Sistema Nacional, que es Alicia Leal, quien me representa a mí en esta coordinación del grupo intersecretarial para atender las violencias contra las mujeres. Yo haré un resumen final y le doy la palabra a Rocío en orden para que vaya explicando todo lo que va. ¿Quién? Fabiola, perdón. Sí. Fabiola primero. Gracias. Luego me dicen quién va en el orden. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Tengo una pequeña presentación que tiene que ver con la radiografía de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Yo creo que me voy a pasar. Sí, porque es mucho más sencillo. El otro no da más. Si acaso, tengo lo de los servicios. Bueno, espero que se escuche. Nos vamos a ir pasando. Esa no es la versión, sí. Bueno, igual se escucha, ¿no? Bueno, está bien. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Está bien desde aquí. La presentación, creo que no es esa. ¿Se la tiene? ¿Te la hicieron llegar? No. Bueno, pasemos. En la primera es, bueno, se trata de explicar sucintamente cómo dar una radiografía de la violencia que ocurre en contra de las mujeres y las niñas con la información oficial. Nuestras fuentes son el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, los reportes mensuales que da la Secretaría de Salud principalmente y algunos datos de el INEGI. Eso es importante señalarlo y además decir que este esfuerzo, digamos, diagnóstico, fue elaborado al interior del grupo de estadísticas precisamente del GIEF. Entonces, ¿no están cargando? No, ya iba.
Ahí está ya tu presentación. ¿Ya está ya? Ya está. Acá no está. Bueno, mientras aparece la presentación, señalar que en nuestra perspectiva tenemos, para tener un dato más preciso del número de muertes violentas que ocurren en el país, lo que hemos hecho es distinguir los datos que nos dan, por ejemplo, los datos, el reporte que nos dan mensualmente en el secretariado acerca de las muertes violentas, los homicidios dolosos ocurridos en contra de las mujeres y la suma también de lo que son los feminicidios. Entonces, la suma de homicidios dolosos y feminicidios nos da en este periodo, lo que va de enero a agosto, un total de 2.551 muertes violentas, que comparado con el mismo periodo del 2019, el dato es de 2.516. Quiero decir enfáticamente que no se trata de una cuestión de números o de estadísticas, porque así sea un solo feminicidio, una sola muerte violenta de las mujeres ya merece toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo. Sin embargo, para efectos de clasificación y de tener clara la dimensión de este problema, lo hemos organizado de esa manera y decir que la clasificación o la identificación de carpetas de investigación como feminicidio o como homicidio doloso está en función de cómo está establecido el Código Penal en cada una de las entidades. Entonces, para tener una evaluación, digamos, mucho más objetiva y cercana, nos referimos a estos grandes totales, 2.551 muertes violentas de mujeres en ese periodo, y señalar también, que eso es importante decirlo, históricamente, y están, digamos, hay una serie estadística que ustedes pueden consultar, hubo un crecimiento desde el 2015, enero 2015, alcanzando su máximo nivel, digamos, de registro de muertes violentas en el 2017 y en el 2018, diciembre del 2018, de 359 muertes violentas. Ha sucedido, esta ha sido la tendencia, de 359 hemos ido bajando, 302, 274, 311, hasta alcanzar el máximo en enero del 2020 con 249 hechos ocurridos, y en este mes, en el mes de agosto, hay una disminución de 309 a 301. Adelante. Después, señalar que este es un dato que vale la pena tomar en cuenta, porque se trata de las llamadas de emergencia que se reciben en el 911 en estos delitos que ocurren en contra de las mujeres: violencia contra la mujer, abuso sexual, acoso y hostigamiento, violación, violencia de pareja y violencia familiar. La suma de estos delitos es un gran total en este periodo de 178.031, vis a vis lo ocurrido en el 2019, que fue 122.217. Es importante decir que hay un crecimiento de las llamadas, y lo podemos ver en la siguiente lámina, porque en el marco del COVID hubo una gran campaña integrada a través de este grupo interinstitucional para difundir al 911 como el espacio para el registro de las llamadas de emergencia, y entonces, bueno, una gran difusión en todos lados del conocimiento del 911, por eso se incrementaron las llamadas sustantivamente. La siguiente lámina podemos ver las entidades federativas, y me voy a ir un poco más rápido, que recibieron el mayor número de llamadas, medidos por tasa, que siempre es mejor tener la medición por tasa, porque podemos, digamos, establecer con equidad cómo está el comportamiento. Entonces tenemos
En el 2019, entre enero y agosto, se recibieron 122.217 llamadas. En el 2020, 23.421, hasta en agosto, hasta llegar a 178.031. Esto quiere decir que en el mismo periodo de enero-agosto 2019, enero-agosto del 2020, hubo un incremento de las llamadas del 45.7%. La entidad que recibió más llamadas, con una tasa de 1.7, fue Chihuahua, y en el otro extremo Sinaloa, con una tasa de 0.45. Adelante. Me voy a ir más rápido porque quiero presentarles lo que estamos haciendo para atender la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Un tema que nos mueve y que nos ha obligado a estar mucho más cerca de programas y acciones para atender y combatir la violencia en contra de las niñas es precisamente esta estadística. Aquí el Sistema Nacional DIF ha desplegado una serie de estrategias en coordinación con los gobiernos de los estados para identificar en qué lugares, en qué comunidades, en qué municipios están ocurriendo hechos de violencia en contra de las niñas. Y decir cómo ha sido la tendencia, incluso es una tendencia internacional, desafortunadamente, la mayor cantidad de los casos de violencia que ocurren en contra de las niñas se da en su entorno más cercano, con personas con algún parentesco, en un registro de 88.8%. Nos vamos a ir más adelante, más rápido para presentar lo de los refugios. Después decir que hay un tema muy importante que estamos fortaleciendo, respetando por supuesto la división de poderes, respetando por supuesto la autonomía de las fiscalías, respetando por supuesto la autoridad que tienen en estas entidades, pero hemos estado promoviendo muchísimo que se generen más órdenes de protección, y entonces hay un incremento, como ustedes pueden ver. Del 2019, el total de órdenes de protección emitidas fue de 25.518. Hasta agosto llevamos ya 20.778. La proyección es que alcancemos más de 30.000 órdenes de protección emitidas para resguardar la seguridad de las mujeres. Jalisco tiene el mayor número, contra Chiapas, que tiene el menor número de órdenes de protección. Bueno, aquí también están las órdenes de protección, nos vamos a ir. Este es un tema centralísimo. Lo que tiene que ver con el programa de apoyo para refugios especializados para mujeres, sus hijas y sus hijos que viven violencia. Queremos ser muy enfáticas en esto, porque lo hemos estado señalando, pero vale la pena volverlo a decir. Todas las mujeres en este país que requieran de la protección, de la seguridad, de resguardar su vida, la de sus hijas y sus hijos, tiene un espacio en los refugios y en los centros de atención externa a refugios. Hubo en el 2020 una inversión histórica de 405 millones destinados exclusivamente para los refugios y los centros de atención externa en todo el país. Bueno, tenemos presencia en 30 entidades federativas y la posibilidad de que podamos mover a una mujer que así lo requiera de un extremo a otro del país. Esta es una estrategia que encabeza el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Se transfirió el programa de refugios del 2019 al 2020 para que lo operara el INDESOL. Y entonces tenemos 61 refugios, 34 centros de atención externa en 30 entidades federativas, 34 centros de atención externa a refugios. Adelante. Aquí está el número total de mujeres que han sido atendidas con refugios, a través de refugios, 4.848, 1.964 mujeres, 1.388 niñas, hijas de estas mujeres, 1.496 hijos de estas mujeres. El modelo de atención a refugio nos obliga a que no tengan más de 12 años, niñas y niños que quieran ingresar a los refugios. Los servicios otorgados,
712.567, porque en los refugios se da atención psicológica, apoyo nutricional, atención médica, asesoría jurídica. Si, por ejemplo, está en proceso alguna demanda de alguna de las mujeres que están en refugio, se le traslada a los juzgados, etcétera. Entonces, es un servicio integral que tiene un modelo que lo soporta y que tiene un presupuesto muy importante, que tuvo un incremento de presupuesto en el 2020. Personas atendidas en total en los 34 centros de atención externa son 14.322. Adelante. Y bueno, también decir que en los refugios para mujeres se ha atendido a mujeres hablantes de lengua indígena, 4.30, con autoadscripción indígena, 4.68, con alguna discapacidad, 1.99, y también ya estamos llegando, y esto es algo muy importante, ya tenemos la posibilidad de estar en las comunidades y en los municipios en donde existe población afro-mexicana, población transgénero, migrantes, etcétera. Esa es, digamos, es un tema central en la atención a las mujeres. El que sigue. Bueno, también esto tiene que ver con a ver, adelante, yo creo, me quisiera detener también en el tema de del programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas, que también dirige el INDESOL. Hay una cobertura muy importante a nivel nacional. En las 32 entidades federativas hay centros de este programa de apoyo a las instancias de la mujer a las entidades federativas, el PAIMEF. Y bueno, la particularidad que tienen estos centros es que ahí, y también a nivel territorial es muy importante, pueden contar las mujeres con apoyo psicológico y jurídico para tener o desarrollar algún trámite. Adelante. Bueno, esta es la cobertura del PAIMEF, 434 centros, en igual número de municipios, y al final yo quisiera poner la siguiente porque creo que ya no tengo tiempo, pero el gran total de estos programas de refugios y de PAIMEF es de 561.499.000 pesos. Yo quisiera concluir diciendo que al interior del GIEP, del Grupo Interinstitucional, hemos estado sumando esfuerzos para construir una red de servicios a nivel nacional que permita brindar cobertura, atención, acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, sus hijas y sus hijos, pero también desplegando medidas de prevención de la violencia, que es centralísimo. Queremos llegar a tiempo, queremos llegar antes de que ocurra un feminicidio, antes de que ocurra una violación, antes de que ocurra alguna violencia en cualquier tipo y modalidad en contra de las mujeres y las niñas, porque de lo que se trata en esta administración es poner especial atención en los derechos humanos y en la eliminación de cualquier tipo de violencia. Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Creo que ya me extendí un poquito. Gracias. Muy bien. Muy bien, Fabiola. Espero que los medios de comunicación hayan tomado algunas fotos de todo lo que expusiste, porque me parece de muchísima importancia. Va ahorita a hablar también Paulina Telles, que es titular de la Unidad de Acceso al Sistema de Justicia, sobre el informe sobre atención a colectivos, a sobrevivientes, a víctimas directas e indirectas en caso de violencia contra las mujeres, que acaba de hacer un trabajo en las últimas semanas que vale la pena que comparta. Así que adelante, Paulina. Gracias, señora secretaria, y gracias con el permiso también de mis compañeras. Buenas tardes a todos. Pues primero me pidieron hoy compartir lo que no solo como titular de unidad, sino también todas mis compañeras han hecho en el caso de las mujeres que tomaron la CNDH. En este caso, desde la primera reunión con la señora secretaria se recibió un pliego petitorio de Ni Una Menos,
que a través de este pliego petitorio empezamos a trabajar desde la primera reunión. Se llevó a cabo una segunda reunión donde también estuvo presente la señora secretaria, donde empezamos a escuchar a muchas mujeres de distintas partes de la República, y en la tercera reunión que me tocó a mí, por instrucciones de la secretaria, recibir, que es donde quisiera dar un poquito más de cuenta, y bueno, perdón, me faltó algo, dentro del primer punto del pliego petitorio, dice, el reconocimiento abierto y público de la gravedad de la violencia de género y la violencia feminicida en nuestro país. Y quisiera contestar este primer pliego petitorio de Ni Una Menos, que precisamente estas conferencias de la señora secretaria son prueba y respuesta de este pliego petitorio, donde se da respuesta a través de servicios y de acciones que son coordinadas con la señora secretaria entre todas nosotros. Esta es una prueba del reconocimiento abierto y público de estas conferencias una vez al mes. Dentro de el pliego petitorio que hemos recibido han sido 159 casos de desaparecidos y 58 casos que requieren acompañamiento con autoridades del sistema de justicia. De estos puedo dar cuenta que son 5 de Veracruz, 23 de Guerrero, 2 de Morelos, 1 de San Luis Potosí, 26 de la Ciudad de México, 1 de Durango, a través del cual, en cuanto a desaparecidos, serán acompañados por la Comisión Nacional de Búsqueda y serán contactados a través del mismo. En cuanto a los 58 casos, serán acompañados con las autoridades responsables de cada uno de los estados, fiscalías y tribunales, a través de la unidad y a través de la CONAVIN, y a través de unas mesas de justicia que se han instalado en cada uno de los estados, y agradezco a todas las autoridades y el mismo apoyo de cada uno de los gobernadores, que son unas mesas de justicia para consolidar el sistema penal, y también han servido como mesas de judicialización que se han formalizado a través de decretos. Y será a través de estas mesas de judicialización que ya se llevaron a cabo en San Luis Potosí el viernes para ver estos casos, y se llevarán a cabo en otros estados para atender y acompañar con estos casos y con las autoridades presentes, tanto el fiscal como el tribunal, como el Instituto de las Mujeres de los estados, para acompañar y ver cómo, pues qué requiere cada uno de estos casos. Dentro de la unidad, por aparte, la señora secretaria instruyó que hubiera una persona, una mujer, que adentro del área de mesas de justicia, que se atiende y se acompaña y se diseña una ruta jurídica, que hubiera una mujer para atender solamente casos de violencia contra las mujeres, además que también atendemos casos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, es decir, que cualquier caso donde las mujeres lo requieran son bienvenidas en mesas de justicia de la unidad de apoyo, que es la unidad creada por la señora secretaria. Lo mencionaban dentro de las reuniones que hemos escuchado, que no tienen a dónde ir, pues el mensaje es: ya hay un lugar a donde pueden ir, a donde se les acompaña y donde gestionamos y hablamos con cada una de las autoridades del sistema de justicia, y hay una atribución especial dentro del reglamento interior para hacerlo. Y pues dar cuenta un poco también de la reunión que se llevó a cabo el jueves pasado, donde estuvimos 6 horas y media y me preguntaban que por qué 6 horas y media, y pues simplemente por una razón: tenía que escuchar a estas madres, a estas hermanas, y saber también qué está pasando en el sistema de justicia, porque la función que se le dio a la unidad es también no solo atender casos, sino fortalecer el sistema de justicia. Y quiero decir que además de recibir y escuchar a Elizabeth, a Teodomira, a Rosaura, Evelyn, Omar, Victoria, Miguel, Adriana, también escuché a Kenia Citlali. Kenia Citlali es una mujer trans, y hablamos del acceso a la justicia a la comunidad LGBTIQA, y me interesó muchísimo, y hablé también con UNODC para hacer un programa especial de acceso a la justicia para la comunidad.
También hay que saber escuchar para saber fortalecer y trabajar de manera conjunta. Entonces, en ese tema también trabajaremos. Fueron 6 horas y media de escuchar cada una de estos casos. Dentro de estos casos sí fueron casos de desaparecidos, los cuales también me acompañaron la Comisión Nacional de Búsqueda, compañeros, y también integrantes de estas áreas de mesas de justicia de la unidad, con los cuales se acompañará a través de las autoridades responsables de estos casos en cada uno de los estados. Y pues bueno, también comentar que la próxima reunión que tendremos con el grupo de Ni Una Menos será el 8 de octubre, a través del cual trabajaremos el pliego petitorio. Además de los casos se verán de manera directa con las personas. Es importante mencionar que para la atención de casos no se aceptan intermediarios, sino los veremos con las personas directamente. Por desgracia, nos hemos encontrado con algunos de estos grupos que hemos dado cuenta, tanto al subsecretario como a la secretaria, que hay personas que cobran 3,000 pesos porque la Secretaría de Gobernación acepte sus casos, y pues son cosas que no lo entendemos estos mismos grupos. Entonces, la ayuda es gratuita, estamos en General Prim 21, aceptamos y pueden mandar sus casos a través del correo de unidaddejusticia@cego.gov.mx. Y también, pues bueno, también está el caso de la amnistía. Y pues bueno, eso sería en cuanto a la atención que se está dando y se está avanzando, y con ellas estamos viendo cada uno de sus casos y el pliego petitorio para el 8 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Ahora le doy la palabra a Alicia, que también va a dar una explicación y compartir algunas de las estrategias que ha estado ella llevando a cabo. Gracias, secretaria. Gracias. Buenos días a mis compañeras de la mesa y buenos días a todas y todos ustedes. Comentarles que en el trabajo de este grupo intersecretarial que ha conformado y presidiendo la secretaria, lo preside y nos acompaña cada semana, tenemos la claridad de que hay una visión conjunta de todas las instituciones del Gobierno de México. Y esa visión conjunta es todas las mujeres, todos nuestros derechos. Estamos trabajando aquí desde diferentes experiencias, desde diferentes disciplinas, y esto, como ustedes sabrán, siempre genera tensiones. Y esas tensiones son las que alimentan nuestra posibilidad de dialogar, de definir, de analizar, de reflexionar sobre en dónde estamos, cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde queremos ir. Porque también tenemos claro y reconocemos los desafíos que estamos enfrentando, asumiendo la responsabilidad de trabajar para construir y en su caso fortalecer todos los mecanismos de coordinación, como lo indica la Ley de Acceso, estos mecanismos de coordinación con los 3 órdenes de gobiernos, con los 3 poderes del Estado, para asegurar una respuesta articulada, integral y efectiva para las mujeres. En tanto logramos articular estos mecanismos de coordinación que están plasmados en la ley a través del sistema nacional y de los sistemas estatales, al mismo tiempo todas las instituciones del Gobierno de México, en esta administración del presidente López Obrador, han recibido a las mujeres que se han acercado a estas instituciones para definir posibles rutas de acompañamiento. Como ustedes saben, muchos de los temas tienen que ver con responsabilidades de atribuciones y funciones de los gobiernos locales, y cuando las mujeres y los casos llegan hasta acá es justamente porque algo está pasando y no hemos logrado esta coordinación que nos permita como Estado dar una respuesta puntual a las necesidades de las mujeres en lo local. Y cuando hablamos de protección integral para las mujeres, las niñas, las adolescentes y las adultas mayores,
Y en las mujeres entendemos a toda la diversidad de mujeres que hay en este maravilloso y diverso y rico país. Cuando hablamos de protección integral, hablamos de la protección a todos los derechos que tenemos todas las mujeres, desde que nacemos, desde cualquier lugar y ámbito en el que nos estamos desarrollando, creciendo, en el caso de las niñas. Y construir los sistemas, digamos, políticos y sociales para coordinar adecuadamente es complejo, porque el sistema que hemos construido ha sido con visiones unilaterales. Entonces tenemos a la policía actuando de pronto sin coordinarse adecuadamente o sin escucharnos, como decía Paulina hace rato. O sea, entre las instancias no hay una escucha que permita entender que como instituciones del Estado, ya sea en lo local o en lo federal, tenemos la responsabilidad de dar respuesta a las mujeres y evitar que las maten, y evitar que se vuelva a repetir esa violencia que por la que están buscando ayuda. Logrando hacer eso de manera coordinada, con estos mecanismos de coordinación, vamos a lograr fortalecer a las instituciones del Estado. Mientras lo hacemos, tenemos que hacer este doble esfuerzo para analizar y revisar cómo podemos mejorar estas instituciones y estas posibilidades de respuesta. Sabemos que la prevención es la base de todo, pero también entendemos la prevención como esta posibilidad de detectar y de oportuna y activamente. Es decir, que si ustedes en los medios de comunicación y quienes están en los medios de comunicación locales, por ejemplo, o las maestras y maestros, o las enfermeras y las doctoras y los doctores en cualquier centro de salud, o un policía que está en la calle todo el día y detecta un caso o sospecha que hay un caso de violencia, ese servidor y servidora pública tendría que estar buscando cómo facilitar el acceso a la protección integral para esas personas, de tal forma que logremos prevenir las violencias antes de que sucedan. Muchos de los feminicidios son prevenibles. Muchas de las mujeres que han buscado ayuda, y ustedes en los medios lo han documentado muy puntualmente, muchas de las mujeres que han buscado ayuda han denunciado previamente. Y aquí tenemos que ser muy claras: cuando una mujer denuncia que está viviendo violencia, no deberíamos de estar valorando si es violencia extrema, si está mintiendo, si hay alguna duda probable. Deberíamos de poder escucharlas e inmediatamente acompañarlas o guiarlas a servicios de protección integral especializada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, todos estos espacios con los que contamos en todo el territorio nacional y que están bien documentados en el mapa georreferenciado que ha desarrollado el Instituto Nacional en el Bienestar, en la Secretaría de Bienestar, Desarrollo Social. Entonces, lo que queremos decir es, qué bueno que tenemos más denuncia, qué bueno que tenemos mayores indicadores de que las mujeres están rompiendo el silencio y buscando ayuda. Queremos que puedan buscar ayuda antes de tener que llamar a la policía o llegar a un centro de salud lastimadas o a un hospital. Eso es lo que queremos. Esta es la prevención activa y oportuna. Tenemos que saber ver, como en el caso de trata, tenemos que saber ver dónde hay algo, una sospecha, para acercarnos y decirles: no está sola. Desde aquí les estamos diciendo: no están solas, estamos aquí trabajando. Ahorita nos toca estar en el gobierno federal como servidoras y servidores públicos, pero todas y todos somos ciudadanos y todos formamos parte de este sistema. Y este sistema lo hemos construido todas y tenemos que cuidar nuestras narrativas para no seguir reproduciendo violencias y para no seguir fortaleciendo estas narrativas que nos separan. Necesitamos de ustedes y necesitamos de toda la población para empezar a construir la paz desde nuestros espacios personales y para transformar nuestras instituciones
sociales en este país. Nosotras estamos haciendo este esfuerzo con toda la capacidad de reflexión y con toda la capacidad de escucha activa. Las escuchamos, les escuchamos y queremos dar todo nuestro esfuerzo para hacer posible que tengamos una patria o una matria que realmente vea y cuide por nuestros derechos. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Muchas gracias, Alicia. Yo cerraré con algunas ideas y después, como siempre, y aparte porque las preguntas de ustedes son muy enriquecedoras para nosotros, les daré el espacio para las preguntas y respuestas. Lo primero, compartirles es que seguimos teniendo este GIEP, este grupo interinstitucional para atender las violencias cada semana. Cada semana estamos integrados. El día de hoy, curiosamente, vamos a estar integrados nuevamente para tener compartir lo que se está haciendo transversalmente, porque este es un asunto transversal en todas las instancias e instituciones del gobierno federal. Y hemos tenido también, articulación con las instancias de los gobiernos locales. Hace relativamente poco tuvimos a varias de las presidentas estatales de los institutos de las mujeres, también tuvimos a las titulares de los centros de justicia. Y decir con toda puntualidad que nosotros aquí en la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, estamos haciendo un acompañamiento a estas mujeres que han sufrido violencia, ya sea de manera directa o indirecta, porque han sido sus hijas las que han sido violentadas, violadas o incluso han sido asesinadas. Entonces, en este sentido, estamos nosotros en el acompañamiento en todas las instancias de fiscalías especializadas o de procuración de justicia, así también de tribunales. A muchas de ellas, inclusive, les hemos logrado poner un defensor público en las diversas entidades federativas que haga este acompañamiento in situ. Otra de las cuestiones muy relevantes que quisiera yo subrayar son las mesas de judicialización. Estas mesas de judicialización que ya se han implementado prácticamente en todas las entidades federativas a instancias tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales han dado un resultado muy positivo, porque ahí están desde los policías, los fiscales, los primeros respondientes, los fiscales, el informe de la policía homologado, que es importantísimo, así también como los responsables de las fiscalías y de los tribunales para los criterios, y que los criterios de los tribunales de los estados puedan permear hasta la policía o las instancias de fiscalías y procuradurías. Esto nos ha dado un resultado maravilloso y hemos logrado que el acompañamiento en estas instancias de mesas de judicialización de varias de estas mujeres que han acudido a la Secretaría de Gobernación y que no les dejan ver los expedientes y que no tienen defensores y que no les hacen caso en las fiscalías. Y nuestro tema también es obviamente el fortalecimiento del sistema de procuración, de impartición de justicia y de la consolidación del sistema penal acusatorio. Y lo que nosotros pretendemos es esta articulación a nivel federal, la articulación también con las diversas entidades federativas. Como dijo aquí Paulina, aquí está General Prim 21, enfrente precisamente en contraesquina con la Secretaría de Gobernación, y que estas mujeres pueden acudir. Otra de las cuestiones que nosotros estábamos también revisando es que, si bien es cierto, nosotros tendríamos que empezar a capacitar no solamente a policías, sino a enfermeras, a médicos, a maestras y maestros de escuela,
para ser sensibles a que un niño, una niña o una mujer esté sufriendo violencia en su casa, creo que podríamos hacer alguna campaña que estábamos nosotros comentando sobre la posibilidad de que se tenga ya un anuncio en las fiscalías o en las propias clínicas del Seguro Social sobre la violencia no es normal, nosotros sabemos y conocemos y para que hasta en un programa de vacunación se atrevan a decir estoy sufriendo violencia. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el Estado no puede violar el domicilio privado, no puede violar ni violentar la privacidad de los hogares, sería invasivo. Entonces, a la primer noticia que tenga el Estado sobre que se está realizando o que se está generando una violencia en algún hogar, tiene que actuar, pero no puede ir al domicilio violentando la privacidad o la inviolabilidad de un domicilio privado, pero sí podemos tener una actuación preventiva desde las diversas instancias, la escuela, la clínica de salud, la atención primaria antes de la secundaria y la terciaria, y podemos tener o el 911, y podemos tener noticia de que se está violentando a una mujer, a una niña, a un menor, de acuerdo a la primera información que le llegue al Estado. Por eso es tan importante la denuncia, por eso es tan importante el 911, por eso es tan importante la escuela, los centros de salud, en fin, la policía, los primeros respondientes que estén realmente atentos a todas estas violencias. Y por supuesto, en estas mesas de judicialización que tampoco existían, o sea, a ver, no existía esta articulación entre todas las instancias del gobierno para atender estas violencias basadas en género, no existía tampoco esta integralidad, ni mucho menos existían mesas de judicialización en donde nosotros tenemos este acompañamiento para las mujeres desde defensorías de oficio en los estados hasta el acompañamiento en las instancias de procuración y en las fiscalías, así como en tribunales. Entonces, estamos trabajando, créanme que hemos logrado esta articulación, hemos logrado esta judicialización, hemos logrado la instalación de estas mesas de justicia y por supuesto hay mucho que hacer, desde luego, pero tenemos que ir con pasos muy firmes, tanto en la articulación de todas las instancias, cuanto más en estas mesas de judicialización. Muchas gracias. Y tienen la palabra ustedes que quieren hacer algunas preguntas. Muchas gracias, secretaria. Como lo hacemos cada mes, el suplicarles que las preguntas sean exclusivamente sobre el tema. Ya hace un rato entrevistaron a la secretaria sobre otros temas de coyuntura. Le damos la palabra a Jorge Butrón de La Razón. Secretaria, buenos días a todos. Solamente dos preguntas muy rápidas. La primera es, ¿cuál es el mensaje a estos colectivos de mujeres que mencionan que aún ellos no ven una respuesta por parte de la autoridad federal ante el aumento de feminicidios y que mencionan que a partir de que se abran las actividades van a incrementar aún más este tipo de, la violencia contra las mujeres? Y la segunda es, si nos podrían detallar un poquito más si tienen algún tipo ya de detección de estas personas que están cobrando los 3,000 pesos por las denuncias, si nos podrían detallar, si no bien quiénes son, más bien sería qué grupos son, cómo es su modus operandi, si ya tienen detectados algunos y si hay algunas sanciones para ellos. Eso es todo, muchas gracias. Mira, para quienes verdaderamente son las víctimas, ya sea directas o indirectas de estas violencias, nuestra máxima empatía y sobre todo hacia su dolor. Son verdaderamente casos indescriptibles, muy fuertes,
que te aseguro que nada más el hecho de estarla escuchando ya uno mismo tiene un tema de devastación, nada más el escuchar. Y desde luego nuestra empatía, el acompañamiento para todas las instancias. Lo que no se vale es que algunas de ellas sean, digamos, que manejen el dolor de estas verdaderas víctimas, ¿sí? Y que entonces promuevan ciertamente estas protestas cuando en realidad lo único que están es manejando a estas mujeres que efectivamente fueron víctimas de violencia. Yo vi un video que estaba circulando sobre un enfrentamiento que hubo entre un padre que había perdido a uno de sus hijos y una de estas mujeres encapuchadas que estaba pintando el Palacio Nacional. Está circulando, y cuando él le dice: yo sí perdí a mi hijo, ¿tú a quién perdiste? ¿Por qué no te quitas esa máscara? ¿Por qué estás pintando el Palacio Nacional, que es el palacio de todos los mexicanos? Y ni se quitó la máscara, siguió pintando, ni le respondió a este padre que efectivamente había perdido a su hijo, y le dijo: yo sí traigo un dolor, yo sí traigo el dolor de haber perdido a mi hijo. ¿Tú qué dolor traes? ¿Por qué estás maltratando? ¿Por qué estás pintando nuestro Palacio Nacional? Creo que está en las redes sociales este video que se circuló, y que es un video muy demostrativo de efectivamente quienes han sido las víctimas reales de violencia, en nuestro respeto más irrestricto a su dolor, en nuestra empatía, en nuestro acompañamiento a quienes por otro lado están manejando estos dolores, este dolor. Yo creo que Paulina tendrá más, porque ella estuvo con estas mujeres varias horas y está muy digamos, tiene conocimiento de algunas de estas cuestiones que tú preguntas. ¿Y la otra pregunta cuál era? De los colectivos. ¿Y la otra? Bueno, pues a ver, Paulina, gracias. ¿Qué tal? Pues sí, mira, preferiría reservarme el nombre de las personas, pero estas personas, a la hora que nosotros las atendemos, que escuchamos sus historias, que vemos cómo las podemos apoyar, se sueltan en lágrimas y nos dicen: ya no tengo nada y no tengo los 3,000 pesos, y saliendo de aquí se los tengo que dar a tal persona que me está esperando afuera. Entonces son cosas que ahora este mismo grupo que se llama Feminista, que estuvo afuera del Palacio Nacional, que se atendió aquí, ahora están tomando las casetas de Tlalpan. Ese mismo grupo acaba de tomar boteando, ¿no? Está boteando. Entonces este mismo grupo que estuvo afuera del Palacio Nacional es el que está cobrando, y ahora acaba de tomar hace unos días la caseta de Tlalpan, y ahora está boteando la caseta de Tlalpan. Estas mismas mujeres son las que están cobrando los casos y lucrando de lo más humano que es perder a un hijo, perder un hermano. Pues bueno, son estas personas y preferiría reservarme el nombre. Pero ahora están en las casetas de Tlalpan. Gracias. Gerardo Martínez, Canal 11. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Quiero hacerles una consulta principalmente a la Secretaría de Gobernación acerca de los acontecimientos que se han dado en los últimos días, específicamente en algunas entidades, donde lamentablemente, y algo tiene que ver con el tema que se está tratando, pues el asesinato de varias jovencitas, principalmente entre 19 y 20 años. Tal es el caso de Jessica, Alondra, Nayeli, Noemí y Carmen, que en la última semana lamentablemente fueron asesinadas, ya sea por un familiar o por el novio y demás. Entonces yo le quiero preguntar a la Secretaria de Gobernación, ¿qué decirle a las familias? ¿Qué decirle a esas familias que lamentablemente pues han perdido a un ser querido en estos últimos días? Y de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y agosto ya van 626 víctimas de feminicidio.
Entonces, ¿qué decirle a estas personas? Y sobre todo, ¿dónde quedaron aquellas consignas entre el 8 y 9 de marzo, cuando se realizaron aquellas marchas que lamentablemente terminaron estas protestas en vandalismo? Porque el gobierno permite el vandalismo de las mujeres, que al amparo de una capucha llegan y hacen destrozos, y el gobierno lo permite, porque si no se permitiera, pues esto no pasaría. Entonces, ¿qué decirle, secretaria, a las familias de estas personas que lamentablemente esta semana perdieron la vida? Gracias. ¿Me permites que Fabiola conteste y yo termino de contestar? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, ¿qué decirle a las familias? Pues que nos indigna, que nos emplaza, que nos obliga a buscar junto con ellas que no queden en la impunidad de estos hechos. Específicamente en el caso de Jessica, estuve los últimos 2 días atendiendo el caso. Me reuní con su mamá por una conversación muy dolorosa. Nosotros siempre cuidamos que no se revictimice, que no tengan las víctimas indirectas que repetir 1 y 10 veces la misma historia que les causa tanto dolor. Sin embargo, la señora Verónica quiso platicarme cada uno de los momentos, de los detalles, etcétera, y decir que después de haberla escuchado estoy todavía más conmovida con el caso, y esto nos lleva a actuar y a enviar el mensaje de que no va a haber impunidad. Con la señora Verónica lo que hicimos ya es, en primer lugar, garantizarle que va a haber una defensa adecuada. Le hemos, secretaria ya está, hoy en la mañana tuvieron una audiencia a las 10 de la mañana, estuvo ahí la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal, con el acompañamiento de la Defensoría Federal de Oficio, porque para que ella no tenga que cargar todavía con el pago de abogadas, porque en estos casos una tragedia lleva a la otra y impacta y afecta no solamente a las víctimas indirectas, sino a quienes le rodean. Y entonces ella ya tenía la preocupación, cuando hablé con ella, de cómo le iba a hacer para pagar a la abogada para que le diera seguimiento al caso. Y entonces nosotros le dijimos, es que eso nosotros lo hacemos, usted no tiene que pagar nada, porque además necesitamos que la integración de la carpeta de investigación se realice con perspectiva de género, tomando el contexto, tomando en cuenta cada uno de los hechos que llevaron a ese horrible feminicidio. Entonces, hablé también con la fiscal especializada en desaparición forzada del Estado de Michoacán. Ella tuvo en un primer momento el caso, cuando se anunció la desaparición de esta joven maestra talentosa y además muy sensible. Estuvimos viendo con su mamá algunos videos, el último video que él mandó a sus estudiantes, motivándolos a que siguieran, a que hicieran su trabajo. Ella se había inscrito ya en una maestría en la Universidad Pedagógica Nacional y bueno, fue una vida perdida. Entonces, hablé también con el fiscal general del Estado de Michoacán y con el equipo de la Fiscalía General de la República para ver si al tratarse de el presunto victimario, al tratarse de una persona con cierta influencia, se pudiera traer el caso a la Fiscalía General, cosa que no fue necesaria. Ayer el fiscal Michoacán dio una conferencia de prensa dando los detalles, por supuesto, conservando el debido proceso y viendo que no se altere, digamos, la investigación por dar información que no tiene que darse, etcétera. Y decirle, secretaria, y comentar que estamos al pendiente de que haya justicia, de que se integre adecuadamente esta investigación, y le hemos pedido a una especialista nacional con reconocimiento internacional que acompañe el proceso, porque
que la maestra Carla Michelle Salas aceptó voluntariamente acompañar al equipo de abogadas que van a estar atendiendo el caso. Lo mismo vamos a hacer con los otros dos desafortunados feminicidios que ocurrieron el fin de semana. Y también aprovecho, si me permite, secretaria, para comentar que también el día viernes finalmente alcanzó su libertad la estudiante de la FES Zacatlán, Tania Liz. Nosotros estuvimos analizando con un equipo de abogadas expertas en el tema el delito que se le había, el presunto delito que se le imputó por la manera en la que fue detenida, etcétera, y encontramos que había una serie de irregularidades que no se había integrado con perspectiva de género a la carpeta, que la joven pues no era una joven delincuente, era una joven estudiante, una joven que había sido detenida en el marco de las protestas del 8 y 9 de marzo de manera arbitraria. Ella fue detenida, fueron a su domicilio cerca de 12 patrullas nada más por ella, con un operativo escandaloso por una jovencita que ustedes la ven y podría ser nuestra hija, una muchacha de 24 años que no tendría que haber pisado la cárcel, estaba en Almoloya. Estuvimos el viernes, finalmente se alcanzó su liberación, estuvimos en comunicación permanente con la agente de la rectoría de la UNAM, con el área, digamos, con Tamara y con la abogada general de la universidad, y al final hay una reparación del daño de común acuerdo, en donde esta joven, Tania Liz, va a trabajar durante 6 meses en el proyecto Mujeres Constructoras de Paz, que generosamente Mujeres y la doctora Nadine Gassman aceptó coordinar este esfuerzo. Así está este caso, ministra, y aprovecho para comentar. Muchas gracias. Como ustedes pueden observar, bueno, va a tomar la palabra Nadine para hacer algunos comentarios del 7, 8 y 9 de marzo, pero como ustedes pueden observar, el tema más importante es prevención. Y una vez que lamentabilísima o en forma muy lamentable sucedan estas violencias, lo que podemos hacer nosotros es lo que estamos haciendo, caso por caso, el acompañamiento, porque cada caso tiene sus particularidades y cada caso es distinto. Por ejemplo, yo sabía de este influyentismo, de este personaje presunto feminicida en Michoacán, y me da gusto que no obstante ser un agente con influencias y con peso específico político allá, se haya quedado sin estas influencias y que se siga el proceso como se tiene que seguir, y que lo lleven a realmente a responder por esta conducta. A ver, Nadine. No, bueno, solo para hablar del 8 y 9 de marzo, me parece que la pandemia nos ha mostrado con claridad, yo diría que con súper claridad, que la movilización de las mujeres, de los movimientos feministas, son una necesidad histórica, pero que es cotidiana y que hoy la sentimos mano a mano. El 8 de marzo las mujeres salieron en miles, diferentes movimientos, en un espacio que fue esencialmente armónico y solidario, a pedir ponerle alto a la violencia contra las mujeres. Y por otro lado, el día 9, las mujeres nos retiramos del espacio público para demostrar la importancia de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Y yo diría que la pandemia nos trajo, el 23 de marzo, la visibilización del espacio de trabajo no remunerado y de cuidados, que se ha vuelto un tema importantísimo en términos de las luchas feministas históricas, y una cuestión que ahora vivimos en primera persona, mujeres y hombres. Esta administración está trabajando en estas 3 áreas: en la prevención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres, en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y en el desarrollo de un sistema de cuidados. Entonces, la respuesta es una respuesta de construcción, de creación de este estado de bienestar que se ha propuesto la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Nada más una última cuestión. Dicen por ahí que a grandes males, grandes remedios. ¿Por qué no, no sé, aumentar lo que son las penas para las personas que caigan en esto, en el, por ejemplo, que cometan feminicidio o bien que haya un maltrato contra las mujeres? Es algo así como, le voy a hacer una comparación, pero creo que de antemano una disculpa, es como el alcoholímetro. No hay tregua para poder enderezar esta situación, porque así nos hemos pasado muchísimos años con los mismos casos que se vienen dando. Entonces, a grandes males, grandes remedios. ¿Podríamos proceder de esa forma? Gracias. A ver, Alicia quiere contestar y yo también decir algo. Adelante, no, tú y luego yo. El tema es, efectivamente, la violencia estructural viene de siglos. El sistema económico, social está construido sobre estas visiones patriarcales, es decir, con esta sensación o esta creencia de la propiedad privada de las personas. La pregunta es, ¿cómo un hombre puede golpear y violar a una niña? ¿Para qué? ¿A su propia hija? ¿A su nieta? ¿A su sobrina? ¿Por qué lo hacen? La pregunta es, y hay que seguirla haciendo, a los que han cometido estos delitos. Porque el entendimiento del por qué y cómo lo hacen, como los alcohólicos, tiene que ver con el manejo de las emociones y tiene que ver con el abuso de poder y control, el poder físico, el poder económico, el poder legal que tienen sobre sus hijas y sus hijos. Es decir, hay todo un tema en donde está anclada esta idea de la propiedad privada de las personas. Y tenemos que reflexionar todas y todos sobre ¿para qué? ¿Para qué si ya no nos sirve ese modelo de una familia que su única función era obedecer al jefe de familia, que por supuesto es hombre? Entonces, la pregunta es si hay que educar y los hombres tienen que ayudarnos y educarse y poner el ejemplo. Mientras los hombres no eduquen con el ejemplo, desde donde están, como padres de familia, como hermanos, como servidores públicos, la realidad es que el mensaje sigue siendo, se vale. Y no, ya es un delito. Las mujeres hemos trabajado muchos años para que esto sea un delito. Pero no necesita ser un delito, no necesitaríamos tener que denunciar las mujeres un delito para recibir los servicios. Los servicios deben de estar disponibles para las mujeres 24/7, eso dice la ley. Los servicios deben ser integrales y deben garantizar la protección sin juicios y sin que medie denuncia alguna. No tenemos que preguntarles qué traía vestido, no tenemos que preguntarles dónde estabas y por qué estabas a esa hora en ese lugar. No tenemos que preguntarle si estaba borracha o no. Tenemos que preguntarle a los hombres por qué siguen abusando, violando y asesinando a las mujeres y a las niñas y a las adultas mayores. Ese es el punto medular. Y por otro lado, considero que el sistema de justicia tiene grandes reflexiones que hacer. El sistema de seguridad tiene creo que hemos puesto demasiada carga en las responsabilidades de un sistema de justicia que no alcanzaba a medir la magnitud del problema que se vive. No pudimos, pensamos que las fiscalías iban a poder resolverlo todo. Pensábamos que con una orden de protección las mujeres iban a estar a salvo. Y la realidad es que sí pudieran estar a salvo con esas órdenes de protección, pero el sistema de justicia no puede funcionar solo, requiere funcionar de manera interinstitucional con una visión sistémica. Necesitamos todas de todos. Esa es la verdadera democracia, entender, no solamente es una cuestión política la democracia, tenemos que verdaderamente entender que formamos parte de un todo, es una condición espiritual la democracia.
tenemos que entenderla así. Y lo que tú dejes de hacer en el sector público, en el sector privado, para proteger y defender a las mujeres que viven violencia o para dejar de ejercer violencia, esa parte le toca a cada quien. Al Estado, por supuesto, le corresponde garantizar que esta cultura vaya transformándose de una cultura de violencia por una cultura de paz, equidad e igualdad. Yo leí hace relativamente poco, no sé si este fin de semana o la semana pasada, que muchos de los delitos se cometen o que la incidencia mayor está en las violaciones que hacen los tíos a las sobrinas. Yo no sé de dónde sacó esta información este periodista, pero se me hizo muy interesante, porque es en el núcleo familiar, en el más cercano núcleo familiar, donde se cometen este tipo de violaciones, violencias y feminicidios. Obviamente el Estado tiene que prevenir, y en cuanto tenga noticia de que se ejerce estas violencias dentro del hogar, inmediatamente actuar. Pero lo que no puede el Estado es ir a hacer una violación al domicilio, y porque es una inviolabilidad del domicilio y la privacidad de las personas. Entonces, ¿cuál es nuestra razón? Es prevenir, 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 reeducar, prevenir, reeducar, prevenir. Creo que ahí, y desde luego tener estas mesas de justicia, tener estas denuncias, tener el 911, tener todo este aparato del Estado para cualquier noticia que se tenga, inmediatamente actuar con todo el peso del Estado. Y cuando digo todo el peso del Estado, es todo el peso del Estado en contra de estos perpetradores de violencias. Muchas gracias. Liliana Padilla, de Milenio, por favor. Buenas tardes, yo tengo un par de preguntas. Primero quisiera ver si Paulina Telles pudiera agregarnos un poco más sobre estas denuncias, cuándo se presentaron, digamos son varios colectivos, un solo colectivo el que ha lucrado de esta manera, si ustedes están interviniendo con algún otro tipo de denuncias justamente para frenar esta circunstancia, y también preguntarle a Fabiola Alanís sobre el tema de Chihuahua, ¿a qué se atribuye este incremento, que además es muy significativo si se compara con el último lugar, que es Sinaloa, y hablamos de un estado como Chihuahua que ha sido pues génesis de temas de violencia contra mujeres bastante graves, como las muertas de Juárez? ¿Qué está pasando en Chihuahua? ¿Se está haciendo una intervención particular en esta entidad a consecuencia de ello? Por favor. Bueno, primero que nada, yo creo que es reiterar que los servicios que damos son gratuitos y que además no solo gratuitos, sino quien no tiene abogado y que requiere que dentro de la ruta de apoyo que nosotros trazamos y los documentos que nos proporcionan de la situación jurídica que cada una en particular tiene, si requieren de un defensor, con la relación de fortalecimiento al sistema de justicia que tenemos con las defensorías nos han apoyado en precisamente delegar un defensor a cada una de estas mujeres, por lo cual no se requiere ningún recurso, todo el servicio es gratuito. Los defensores públicos son eso. No hay servicio más noble que defender los derechos de una persona ante el sistema de justicia. Tanto defensores como la unidad de justicia de la Secretaría de Gobernación no cobra los servicios que provee. Estamos ahí, estamos para ayudarlos, estamos para dar un acompañamiento ante fiscalías, tribunales, cualquier instancia, dependiendo de la situación jurídica de cada uno de los casos. Muchas gracias.
Sí, gracias. El caso de Chihuahua efectivamente y particularmente Ciudad Juárez pues es emblemático por la dimensión de la violencia que ocurre en contra de las mujeres y bueno, ya conocemos el contenido del campo algodonero donde se hace toda esta explicación, digamos, contextual de lo que y estructural de lo que sucede ahí. Yo acabo de estar en Ciudad Juárez el día 17, me parece, de septiembre. Por primera vez se realizó en el país en el marco de las mesas de paz y seguridad que se realizan todos los días, que encabeza el gobernador, el fiscal general, el Poder Judicial, la instancia de la mujer, la Secretaría de Seguridad Pública, etcétera. Por primera vez se destinó un día cada mes, ese es el acuerdo, hablar solamente de las acciones que se están implementando para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Fue un buen ejercicio y acordamos tener la siguiente sesión el día 12 de octubre. Eso, digamos, es una información que vale la pena compartir porque efectivamente, a pesar de que ha habido inversiones muy importantes para atender las violencias en contra de las mujeres, hemos visto que no hemos logrado todavía contener esas violencias. Chihuahua, mes por mes, se sigue colocando en el lugar 3, 4 o 5, normalmente encabeza Colima, Baja California, digamos, me refiero en términos generales a índices de violencia en contra de las mujeres y cuando medimos por tasa nuevamente empieza nuevamente Colima, Baja California, Guanajuato, etcétera, y Chihuahua no hemos logrado que pase del lugar 5, ¿no? Entonces, hablamos mucho con el gobernador Javier Corral sobre este tema y estamos viendo la posibilidad de que pudiera decretarse en el corto plazo. Eso tenemos por supuesto que consensarlo con el Instituto Nacional de las Mujeres y tiene que ser un acuerdo del grupo interinstitucional y multidisciplinario. La declaratoria de la alerta de violencia de género, se cumplieron ya los plazos establecidos por el grupo de trabajo, que eran 6 meses, la investigación, la revisión municipio por municipio, y ahorita estaríamos en condiciones de decretar la alerta de violencia de género. Eso, lo quiero decir, pasa por el acuerdo del grupo interinstitucional y multidisciplinario. De nuestra parte, la CONAVIM vota a favor al interior de ese grupo por la declaratoria de la alerta de violencia de género. Y finalmente señalar que entre las acciones que el gobierno federal está haciendo para apoyar digamos, las iniciativas del gobierno de Chihuahua, está la transferencia de 18 millones de pesos para la creación del Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Cuauhtémoc. Eso ya está establecido y hay otros 2 centros de justicia más y tenemos ya la autorización para volver a instalar la oficina de la CONAVIM que estaba en Ciudad Juárez y que por alguna razón administrativa ya dejó de funcionar hace un tiempo, pero el acuerdo es volverla a instalar. Hemos tenido ya esa autorización, la anuencia de la señora secretaria y del subsecretario Alejandro Encinas para eso. Muchas gracias. Por último, terminamos ya con la ronda de preguntas. Por favor, Ixaro Arteta, de Animal Político. Quería preguntarles por el tema de los presupuestos. Justamente nos comentaban que la inversión, o bueno, los subsidios de este año que se otorgaron a los refugios para mujeres fue una inversión histórica, pero saber por qué no hay un aumento planteado para el próximo año, ni en ese ni en otros programas, y en cambio sí se aumenta el presupuesto para pensión a adultos mayores, porque pues no sé, ocupa casi la mitad del presupuesto del anexo 13, entonces si esta es la estrategia para combatir la desigualdad de género, es darle pues recursos a adultos mayores en lugar de a refugios. Sí. Sí, buenas tardes. Me parece, en relación al monto de los recursos para refugios, históricamente nunca se habían tenido tantos recursos como se tuvo en este año. En 2020 fueron 405 millones de pesos,
que estamos ejerciéndolos, estamos por entregar la última administración a los 61 refugios que fueron considerados aptos para recibir los recursos precisamente por reunir las características de atención, para cumplir con el modelo de atención que se señala desde el Instituto de las Mujeres como organismo rector. Quiero decir que me parece que este monto no es menor, fue mucho más alto que 2019, pero que aparte no quedó sin recursos, ningún refugio que no haya sido considerado como que estaba cumpliendo con los requisitos del modelo. Estamos apoyando hasta ahorita 61 refugios, que son los que solicitaron su apoyo y que cumplían, como les decía, y yo creo que en el esfuerzo que está haciendo el gobierno federal para habernos dejado la misma cantidad de recursos para 2020, es una muestra de que le interesa mucho este recurso, porque vamos a estar en una situación muy complicada el año que entra. Yo creo que tenemos que ser conscientes de la situación económica que está viviendo el país, de los recortes, obviamente por falta de recaudación que se necesita, y el hecho que se haya dejado la misma cantidad me parece que es una muestra de la importancia, porque además sí fue suficiente para apoyar los recursos. Claro, nunca se considerará, quisiéramos apoyar a más refugios, pero necesitamos que cumplan con los requisitos. Estamos apoyando a que en algunos estados, por ejemplo en Tabasco, quieren tener más refugios. Ahorita pudimos apoyar a uno porque no reunía los requisitos, pero se está apoyando a todos los refugios y se le está apoyando desde instalaciones, desde el mecanismo de apoyo que tienen, que es muy integral. Se está viendo además el apoyo de otras instancias de gobierno federal para apoyar a las mujeres cuando salen del refugio. Eso es un tema que tenemos muy consciente, es la necesidad de darles el seguimiento más cercano y sobre todo que tengan posibilidades de trabajo. Y entonces con la Secretaría de Economía se están viendo muchos modelos, con ACNUR se están viendo otros modelos para apoyo a las mujeres cuando salen. O sea, la protección está garantizada y creo que no fue menor el recurso, y consideramos que el hecho de que se haya considerado igual, y además de que ya salió por primera vez como programa especial etiquetado para refugios especializados en mujeres en este año en el programa, en el presupuesto de la Federación. Entonces, yo creo que más que recursos, cada vez estamos perfeccionando más el modelo para tener variantes, incluso casas de tránsito, casas de medio camino, otras modalidades que se tengan para seguir apoyando, y que otras instituciones y dependencias de gobierno nos acompañen en este proceso tan importante que es la protección a las mujeres. Yo quisiera nada más comentar que creo que es obvio y evidente que estamos haciendo un esfuerzo grande entre todas las instituciones que tenemos que ver con la temática, por coordinarnos entre nosotras, dar nuestro 100% a las acciones que estamos teniendo para mayor eficacia, llamando además al apoyo de todas las otras dependencias a los niveles estatales y municipales también, para que se consolide todo el mundo apoyando el frenar y el erradicar la violencia y irnos para atrás. Pero yo considero que por más que el gobierno ponga 100% de su esfuerzo, no se va a lograr si la sociedad en su conjunto, porque como decíamos, no podemos entrar a las casas. Hay una situación de cultura que tenemos que llamar a la solidaridad
de todas y todos los habitantes, los ciudadanos. Yo creo que es un problema que se tiene que ver en una forma integral y se tiene que buscar en este sentido la prevención, y creo que lo estamos haciendo. Estamos buscando también esa participación ciudadana, trabajando en la educación de los hombres también, masculinidades alternativas que sean responsables de sus relaciones amorosas, de sus relaciones sociales, de sus relaciones interpersonales, que todas las mujeres, la suegra, la prima, la cuñada, la amiga, todo mundo sea parte en una corresponsabilidad entre gobierno y sociedad para erradicar la violencia. Si no, no se va a poder erradicar, y por eso es muy importante todo lo que es preventivo y todo lo que es esta conciencia de que se puede vivir distinto y que sería el gane-gane de todo el mundo, una vida sin violencia. Y creo que estos esfuerzos, por un lado el gobierno no se hace un lado, al contrario, está con una coordinación mayor para poder dar mejor respuesta, pero necesitamos también del llamado de la ciudadanía, y ahí me considero que la prensa tiene un papel muy importante. Estamos trabajando protección, estamos trabajando impartición de justicia, estamos trabajando atención psicológica, atención a todas las mujeres que llegan a través de programas como el PAIMEP, pero también estamos trabajando mucho la prevención, y esa tenemos que darle toda la fuerza del mundo. Bueno, pues ya vamos a cerrar, yo creo. Yo nada más dos puntos muy importantes. La mayor parte de las beneficiarias de los programas son mujeres, la mayor parte. ¿Por qué? Pues porque hay mayor número de adultas mayores, todavía tenemos un índice de fallecimientos y de mortalidad de las mujeres que sobreviven varios años más que los varones. Entonces, el impacto a las mujeres adultas mayores en estos programas de la pensión universal a los adultos mayores impacta más a las mujeres, precisamente porque sobreviven más. Son más las jóvenes construyendo el futuro, son más las becarias, en fin. Aquí hay un tema también en donde este gobierno se ha puesto mucha atención digamos, en empoderar a las mujeres por los recursos que reciben, porque tenemos que ser muy abiertos en esto. La pobreza muchas veces genera violencia. Esto es algo que tenemos que reconocer, y si tenemos estos programas sociales que están realmente dándoles a las mujeres otras oportunidades, va a ser muy importante. Y cerrando con esto, con una reflexión para ustedes y también para nosotros. Alicia y otras de mis compañeras hablaban de un tema de propiedad privada, de los seres humanos como propiedad privada. Y es cierto, los niños hasta hace relativamente poco fueron ya sujetos de derechos, eran objetos de protección, y nuevamente ahí estaba el concepto de propiedad privada. Hasta hace relativamente pocos años, y a mí me tocó afortunadamente en la Suprema Corte cambiar el criterio, la mujer tenía, cuando se casaba, el débito carnal. Esa era una obligación de la mujer, porque era parte de la propiedad de los hombres, la imposición. Hasta que se dijo y se estableció la autodeterminación de la sexualidad de la mujer en el matrimonio y en cualquier relación de pareja. Esto fue un antes y un después, pero ahí sigue presente en esta concepción, digamos, centenaria del tema de la imposición, del patriarcado, del machismo, etcétera, basados en esto, basados en género. Entonces, yo me despido de ustedes. Creo que fue una reunión muy provechosa, sobre todo por las preguntas que nos hicieron. Me da mucho gusto, Fabiola, que Carla Michel se haya incorporado a la defensa de esta chica de Michoacán, de la madre.
y que es una gran experta y me da mucho gusto que haya sido. Omar, me estoy enterando que el día de hoy es tu cumpleaños. Muchas felicidades, muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. El pastel. La hora. Gracias.